¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo con un nuevo video y una nueva clase. Esta vez vamos a trabajar las macroformas en Chile. Y sí, hay un video sobre eso en mi canal, ya que puedo mencionar aquí arriba. Pero hoy día vamos a extender un poquito la información de ese video, porque nosotros trabajamos en ese momento las macroformas, como eran, o sea, como era la cordillera, la depresión intermedia y otras macroformas importantes. Pero tenemos que comprender otro punto. Chile es un territorio bastante extenso de norte a sur. Y su geografía, su relieve, ya su perfil topográfico va cambiando bastante según la zona que estemos estudiando. Y eso hace de que la vida, ya la flora, la fauna y el desarrollo humano se den de diferentes formas, ya sea la zona que estemos estudiando. Pero eso surge una pregunta entonces: ¿cómo es la geografía de Chile en cada una de las áreas que la componen? Bueno, para eso quiero que se pongan cómodos y, como siempre suelo decir, soy el profesor Renzo Arias de la Fuente y es tiempo de que nos pongamos serios. Vamos a dar inicio a esta clase que vamos a denominar macroformas de Chile integradas. El objetivo de esta clase es entender cómo las macroformas de Chile, que vimos en una clase anterior que se encuentra en este canal de YouTube, cómo cada una de estas se comportan según una región determinada. La idea es investigar cómo Chile de norte a sur se comporta según las macroformas que tiene y cómo éstas configuran la flora, la fauna y la vida humana que existe al menos en nuestro país, utilizando un concepto muy importante que tiene que ver con el relieve, o sea, la forma de cada región según las macroformas que existen. Así que les pido que se pongan cómodos porque vamos a ir estudiándolo esto de forma más, por decirlo así, en conjunto. Vamos a ir viendo cada región, cómo se manifiestan las macroformas, cómo esto afecta a todo lo que he mencionado anteriormente y qué forma tiene Chile de norte a sur a través de sus macroformas y a través del relieve. Pero entonces, antes de ver cómo funcionan las macroformas de Chile, tenemos que entender este concepto muy importante que acabo de mencionar, que es el relieve. Y la gran pregunta inicial es: ¿qué es el relieve? Bueno, el relieve se conoce como la configuración de una superficie con distintos niveles o partes que sobresalen más o menos. Al menos eso dice la definición que busqué. Pero para que esto se entienda de forma sencilla, en realidad cuando yo me refiero al relieve, me refiero a cómo las macroformas que existen en un área determinada se manifiestan. O sea, por ejemplo, cómo la altura de la cordillera de los Andes puede afectar a un área o quizás no puede afectar, quizás no hace nada, no hay ningún cambio de relevancia en la geografía o en la vida humana, por ejemplo. Cómo la depresión intermedia de repente, debido a su forma, puede configurar la creación de ciudades o la creación de espacios naturales. Cómo la cordillera de la costa, por ejemplo, puede actuar como barrera ante el viento o quizás no hace ese efecto. O cómo las penínsulas litorales a veces se manifiestan. Por ejemplo, que pueden ser muy extensas o a veces que no puedan existir, que tenemos puro acantilado. O sea, yo todo eso lo puedo entender a través del relieve, que es el estudio de las macroformas y cómo se manifiestan en un lugar determinado. Y como Chile es un país tan extenso, ¿ya?, de norte a sur al menos, para entender muy bien cómo se manifiesta el relieve o cómo se muestran las macroformas según una región determinada, vamos a crear 4 regiones o zonas imaginarias para poder entender cómo se manifiestan las macroformas en ciertas áreas y dan forma a este relieve o concepto que estamos estudiando. Son 4 regiones: el norte grande y el altiplano. Ya vamos a partir de norte a sur para que quede claro.
Luego los valles transversales y la zona central, ya cómo se configuran esas áreas con sus diferentes formas, cómo se da la zona centro-sur, al menos a nivel de relieve, y la zona austral que tiene una configuración muy distinta del resto del país y por eso también vale la pena estudiarlos. Insisto, Chile tiene diversos climas, pero también tiene diversos relieves. Si comenzamos el estudio al menos de las macroformas y relieves de Chile, partiendo desde esta primera área que es el norte grande y el altiplano, ¿ya? Que comprenda las regiones de Arica y Parinacota, región de Tarapacá y la región de Antofagasta, o sea, estas tres primeras regiones que ustedes están viendo, ¿ya? Que poseen macroformas bastante interesantes, o mejor dicho, que poseen un relieve bastante particular. Y comenzamos con la cordillera de los Andes, ya esta macroforma que a nivel de relieve de esta área del norte grande tiene particularidades muy importantes, comenzando por la gran altitud que poseen las montañas de esta área. Yo me atrevería a decir que es una de las partes que tiene más altitud la cordillera de los Andes de toda Sudamérica, promediando entre los 5.000 y 6.000 metros de altura. Dentro de esta área también se encuentra una particularidad muy importante, al menos dentro de esta macroforma, que es el altiplano. ¿Y qué es el altiplano? Para que ustedes entiendan, es una especie de meseta o área plana que se encuentra en medio de la cordillera de los Andes y que, insisto, es un área como un valle, pero que se encuentra a gran altitud. Es importante porque una cantidad no menor de población vive en esta área y también se concentra una gran flora y fauna, ¿ya? Debido a la existencia de lluvias, de pequeños ríos, y eso también permite, obviamente, de que haya desarrollo en esta pequeña área en medio de la cordillera de los Andes. Aquí mismo ustedes pueden apreciar la cordillera de los Andes, que tiene una gran altitud tal cual como lo he dicho anteriormente, y aquí se encuentra el altiplano. Fíjense, este valle que se encuentra en las grandes altitudes de la cordillera de los Andes. Incluso acá mismo, que también es un perfil topográfico hecho de otra manera, también ustedes pueden apreciar aquí en medio los valles que corresponden al altiplano, ¿ya? Insisto, una cordillera de los Andes muy alta, pero con un área plana donde se da un gran desarrollo humano, también de la flora y también de la fauna. Ahora, respecto de la depresión intermedia, podemos decir de que sigue siendo tal cual como lo dije en algún momento, este valle que se encuentra entre medio de la cordillera de la Costa y la cordillera de los Andes, ¿ya? Ahora, la diferencia sí es que como aquí está el desierto de Atacama, no hay vegetación, ni tampoco agua, ni menos desarrollo humano, porque técnicamente es imposible, o de ser posible es muy complejo para poder realizarlo. Así que estamos hablando de sectores amplios, planos, al nivel del mar, pero que están desprovistos de cualquier vida, por decirlo así de alguna manera. En el caso de la cordillera de la costa de esta área del norte grande, ya podemos decir principalmente de que tiene una gran altura. Es una de las pocas áreas de Chile donde la cordillera de la costa tiene una altura considerable, teniendo un promedio de 1.000 metros de altura o incluso llegando a partes donde tiene 2.000 hasta 3.000 metros de altura, en un área que se conoce como la Sierra Vicuña Maquena. ¿Ya? Esto es una excepción muy grande con respecto al papel que juega la cordillera de la costa como macroforma en Chile, y por eso mismo debemos resaltarlo. Y debido a la forma que tiene la cordillera de la costa es de que las planicies litorales se manifiestan de menor manera en toda esta área. ¿Ya? Es más común de que la cordillera de la costa a través de sus cerros llegue al océano, limite con él y forme estos acantilados o farellones costeros, a que existan áreas planas como las planicies litorales, aunque igual hay, ya están presentes, eso no deja de ser. Estos generalmente están afectados por la camanchaca, este fenómeno climático del cual hablamos recién y que de hecho configura mucho el desarrollo de la flora, la fauna y la vida humana en esta área, al menos o macroforma de que estoy hablando ahora en este momento. Y para terminar de abordar esta región ya con sus respectivas macroformas y relieve, aquí pueden darse cuenta cómo se manifiesta todo esto a un gran detalle. La cordillera de los Andes con su gran altura, fíjense bien, aquí tenemos el área del altiplano, ya que se manifiesta obviamente esta meseta que se encuentra en medio de la cordillera de los Andes. La depresión intermedia, también estas áreas planas, ya, pero que también están como a una gran altura y con un clima desértico. La cordillera de la costa con su gran extensión y también de altura, jugando el papel importante del cual estaba hablando recién. Y las pequeñas planicies litorales, ¿ya? Y farellones costeros, que son estas áreas en donde la cordillera de la costa llega al mar o a veces se forman estas pequeñas planicies. Es importante mencionar de que el desarrollo de la flora, fauna y el desarrollo humano se manifiestan en esta área de relieve, de esta gran zona que estoy estudiando, principalmente en el altiplano, ¿ya? Y en las planicies litorales, ¿ya? ¿Por qué no en otra área y por qué sí en estas? Porque en estas se manifiesta humedad, se manifiesta agua, por ejemplo.
En el altiplano, ya debido a los deshielos de las nieves de las cordilleras, ya se juntan y forman pequeños lagos, pantanos y áreas donde puede haber vegetación y también agua para el consumo. Por lo tanto, por eso aquí tenemos mucha presencia humana en esta área del altiplano. Y en el Farellón ocurre lo mismo debido al fenómeno que recién dije de la Camanchaca, que al precipitar forma pequeñas vertientes que permiten también acumular agua y poder vivir en estas áreas. En el resto del territorio es difícil debido al clima desértico, ya que hace que todo sea más complejo. Tanto el altiplano como las planicies litorales son áreas muy importantes para el norte de Chile, debido a que estos son los pocos lugares que concentran agua debido al clima desértico que existe en esta área. En el altiplano, esta meseta o este sector plano que está sobre la cordillera de los Andes, ya subsiste gracias al deshielo de las nieves eternas que permiten la formación de ciertas áreas donde se acumula el agua y ahí se concentra la flora, la fauna y también las personas viven y habitan estos sectores, ya porque son como los únicos lugares donde se puede subsistir sin mayores dificultades. Piensen que sobrevivir en el desierto es complejo, en la depresión intermedia no hay agua, así que no se puede vivir ahí, o de estar ahí es súper complejo. Lo mismo ocurre con las planicies litorales, debido a que la Camanchaca, esta lluvia que se genera por el efecto de la vaguada costera, que también expliqué en otro video de este canal, ya produce vertientes que permiten el desarrollo humano, la presencia de agua y también obviamente que pueden subsistir las ciudades, la flora y la fauna también. Esto no es solamente algo del presente, sino de que las culturas que estaban desde antes de la llegada de los españoles también vivían en esta área y también se encontraban por esta misma razón. La presencia de agua era lo que permitía que los pueblos originarios pudiesen habitar hasta el día de hoy estas zonas. Y por eso para ellos estos lugares tienen un componente muy importante, histórico, cultural, porque ellos habitan estos sectores y fueron lugares donde ellos nacieron y han vivido gran parte de su vida. Así que estas son áreas importantes que yo voy a destacar del norte grande. El altiplano, recuerden este sector plano que está en la cordillera de los Andes, y las penínsulas litorales debido a su componente humano y al desarrollo de la flora y de la fauna. Y ahora pasamos a la segunda área que corresponde a esta clase, que son los valles transversales y la zona central. Un área que comprende a las regiones de Atacama, la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, la región metropolitana y parte de la región de O'Higgins. Es un área bastante amplia, pero con características súper importantes. Algo notable que ocurre en esta área, y que no existen de hecho en ninguna de las que vamos a ver en esta clase, es de que la depresión intermedia, al menos en esta área, tiende a desaparecer, debido a que la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes se unen y hacen desaparecer técnicamente la depresión intermedia, quedando unos pequeños valles ya que se encuentran en medio de estas cadenas montañosas que se conocen como los valles transversales. Aquí mismo en el mapa se puede apreciar un poco lo que me refiero, fíjense bien, o sea, en la parte del medio ya no tenemos la depresión intermedia tan acostumbrada en gran parte de Chile. Esta macroforma ha desaparecido, como ya dije, debido a la unión de las cordilleras. Y tenemos estos pequeños valles que están aquí en verde, que son los valles transversales, pequeñas áreas donde los cerros se tienden a abrir, forman estos valles pequeños en donde tenemos desarrollo de la flora, de la fauna y también tenemos desarrollo humano. Otro punto importante que ocurre en esta área al menos es de que la cordillera de los Andes también tiende a perder altitud, ¿ya? De hecho la va perdiendo a medida que nosotros vamos avanzando hacia el sur, ¿ya? Esta vez ya el promedio no va entre los 5.000 y 6.000 metros, de repente está entre los 5.000 promedio y a veces va bajando a los 4.500 metros, a veces un poco menos, ¿ya? Y esto va disminuyendo a medida que avanzamos al sur, ¿ya? Eso es importante porque esto permite de que los climas ya se desarrollen de otra forma, al menos en la zona central de nuestro país. Y una de las razones de por qué el clima de repente tiende a pasar de desértico a semiárido y después ya a un clima mediterráneo, junto a otros factores también. En el caso de la cordillera de la costa, bueno, esta pierde altura de nuevo, ya no es tan alta como ocurre por ejemplo en la región anterior, pero igual tiene una preponderancia súper importante, ya porque debido a que se junta con la cordillera de los Andes dan paso a esto como una mega cordillera, en donde está compuesto un área por las dos cadenas montañosas, así que no deja de ser tampoco. Y las penínsulas litorales también se manifiestan, de hecho hay unas áreas que tienen también una gran extensión, como por ejemplo los sectores de La Serena y Coquimbo, ya donde abarcan varios kilómetros hacia el interior, pero también hay áreas donde están los farellones costeros, en donde la cordillera de la costa limita netamente con el océano, formando estos grandes acantilados. ¿Ya? Ahí está al menos el caso de la cordillera de la costa y de las penínsulas litorales.
Y a modo de ejemplificar todo esto que he mencionado recientemente, ya aquí tenemos algunos perfiles topográficos o relieves ya de estas áreas y fíjense bien de que así se manifiestan. La cordillera de los Andes con una altura considerable, ya tenemos los valles transversales que es donde la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes se han unido ya y a veces solamente están estos pequeños valles que ustedes pueden ver de este costado. A veces son los lechos fluviales de los ríos, ¿ya? A veces son valles que se producen por la sedimentación. Pero el tema es de que la depresión intermedia técnicamente no existe, sino que tenemos estos pequeños valles en donde se abren paso entre medio de la unión de las cordilleras para que ustedes vean. Y también tenemos las planicies litorales que a veces son bastante extensas, por ejemplo, como lo dije, en el sector de Coquimbo y La Serena, donde pueden abarcar al menos unos cuantos kilómetros hacia el interior, pero también son grandes excepciones ya debido a los farellones costeros, o sea, de cómo la cordillera de la costa llega al océano y forma estos acantilados. Y aquí al menos tenemos otro perfil topográfico de esta área donde se ejemplifica a detalle tal cual lo que estoy diciendo, o sea, fíjense bien la cordillera de los Andes cómo se manifiesta con su altura, aunque ya no es tan alta, como lo digo. Ahí tenemos toda esta parte de los valles transversales, o sea, estas pequeñas áreas que están entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Fíjense bien, luego tenemos la cordillera de la costa, fíjense bien, acá están los puntos de unión, los valles transversales, y acá tenemos las planicies litorales, fíjense bien, en el caso de La Serena que abarcan varios kilómetros. Eso podemos decir al menos de esta área que se conoce como el Norte Chico y los valles transversales o también la zona central o parte de la zona central de nuestro país. ¿Qué datos más podemos agregar a la zona del Norte Chico y la zona central? Bueno, primero de que la cordillera de los Andes del Norte Chico, ya de esta primera área de la región de Atacama y la región de Coquimbo, ya son áreas que no tienen volcanes. ¿Ya? Eso es súper interesante que ocurre en la cordillera de los Andes, que va perdiendo altura, pero que en esta área exclusivamente no tiene volcanes. Y eso produce de que, por ejemplo, los materiales que arrastran los ríos, ¿ya? Desde la cordillera hacia el mar, sean de distinta composición y de distinto color. Y de hecho, por eso las playas de las áreas de estos sectores son de arena más clara o arena color café claro. Y no ese color negro que tienen algunas áreas del sur de Chile. ¿Ya? Fíjense bien, el vulcanismo tiene mucho que ver con ese tema. Ahora, respecto a los valles transversales, yo voy a agregar el hecho de que son muy importantes para estas áreas porque como se concentra la vegetación y el agua, son lugares excelentes para el desarrollo humano y hoy en día le han sacado provecho mucho para el aspecto turístico y sobre todo para la producción agrícola y de los licores. Sé que no tiene que ver un poco con la geografía y el tema de esta clase, pero lo vamos a destacar también porque no deja de ser. En la zona central, más abajo, en la región de Valparaíso y en la región metropolitana, los valles transversales son un poco más amplios. De hecho, Santiago de Chile se encuentra en medio de un valle transversal. ¿Ya? Está rodeado de cerros. Y de hecho, los problemas que tiene de smog y de contaminación tienen que ver con la poca ventilación que ofrecen las montañas que le rodean. Ese es un detalle súper importante. Fíjense bien, por eso Santiago tiene tanta contaminación. De hecho, bueno, también tiene que ver con la cantidad de personas, pero el hecho de que sea un valle transversal también es un punto muy importante a considerar, ya para que vean que por eso es importante. Y en el caso de las planicies litorales yo voy a destacar el hecho de que en algunas partes, por ejemplo como La Serena y Coquimbo, son bastante amplias, ¿ya? Y eso se aprovecha mucho también para el tema de la vivienda, el tema del turismo y de que estas ciudades también viven de todas estas actividades que yo he estado mencionando. Sé que no tienen que ver con la clase, pero lo quiero destacar porque no deja de ser. Y si puedo hablar de esto, lo voy a mencionar. ¿Ya? Así que eso podemos agregar respecto de esta área, que tiene que ver con el Norte Chico, ¿ya? Y los valles transversales y finalmente la parte de la zona central, al menos de la región de Valparaíso, la región metropolitana y parte de la región de O'Higgins. Continuamos ahora con la zona centro-sur, ya que abarca gran parte al menos de la zona central del país. Agrego sur simplemente porque igual una parte que hoy en día culturalmente se considera la zona central ya corresponde también al área anterior. Existe como una tendencia un poco a clasificar la zona centro con parte de, por ejemplo, la región metropolitana de Valparaíso y la región de O'Higgins, ¿ya? Así que por eso le coloco centro-sur. No importa si esto se entiende, pero son 4 áreas, dentro de eso hay diferentes regiones y ahí vamos a ir estudiando cómo se da el relieve y las macroformas, ¿ya? En el caso de la zona centro-sur comprende la región de O'Higgins, la otra parte, la región del Maule, la región del Biobío, la región de la Araucanía, la región de los ríos y una parte de la región de los lagos, porque también aquí existe un cambio muy importante al menos de las macroformas que existen en Chile.
Hay que mencionar de que en esta área vuelve a configurarse las macroformas ya y el relieve tal cual como lo eran en la zona del Norte Grande, claro, con sus diferencias. Y aquí me refiero a que se vuelve a reconfigurar el hecho de que vuelva a aparecer la cordillera de los Andes, ya, luego la depresión intermedia, luego la cordillera de la costa y finalmente las planicies litorales, ya. Eso es importante de mencionar. O sea, desaparece este tema que ocurre de que las cordilleras se junten y tengamos los valles transversales. Esto se acaba más o menos a la mitad de la región de O'Higgins y vuelve a ser tal cual como lo habíamos visto al principio de esta clase. ¿Ya? Eso es importante de destacar y mencionar. Y se mantiene al menos hasta parte de la región de los lagos, esto tal cual como lo estoy diciendo. Y justamente a pesar de que las macroformas retoman la normalidad que existía, por decirlo de una forma, en la zona del Norte Grande, ya igual la cordillera de los Andes y otras partes experimentan cambios importantes, como el hecho de que la cordillera de los Andes, repito, pierde altitud y ya su promedio, al menos de las grandes alturas que tiene, ya no sea de los 6.000 o 5.000 metros de las zonas anteriores. Esta vez va por los 4.500, 4.000 metros de altura. E insisto, va a seguir disminuyendo a medida que vayamos avanzando según las regiones. De hecho, la región de la Araucanía, región de los ríos y de los lagos, ya vamos a hablar de alturas promedio entre los 3.000 y 2.000 metros. La cordillera de los Andes, como voy diciendo siempre, va perdiendo altura o altitud. Y en el caso de la depresión intermedia, ya fíjense muy bien de que comienza un poquito al norte de la ciudad de Rancagua, ya de ahí comienza la depresión intermedia, se extiende por gran parte de la zona centro-sur, fíjense bien pasando por Talca, Chillán, Temuco, pero acá en Puerto Montt ocurre de que acá está el Golfo de Ancud, el océano se adentra ya en medio del continente. Y se provoca este fenómeno, ya que es el Golfo de Ancud, que está aquí, y aquí está un sector que se llama el seno de Reloncaví. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? La depresión intermedia pierde tanta altitud que termina hundiéndose en el mismo océano, ¿ya? Y esta parte que están viendo ustedes aquí, ya de océano, en realidad es la depresión intermedia que se ha hundido, ¿ya? Y está en las profundidades del mar, ¿ya? Por lo tanto, la depresión intermedia llega hasta este punto de Puerto Montt, a esta área que se llama el seno de Reloncaví, ¿ya? Para que quede claro. Y por eso que en la clase anterior decía de que hay macroformas, que no son permanentes, que abarcan ciertas partes del territorio y que no necesariamente se encuentran por todo Chile. Y así tal cual como la cordillera de los Andes va perdiendo altura, ya a medida que avanzamos hacia el sur, lo mismo ocurre con la cordillera de la costa, que tiene una altura también entre los 600 y 400 metros de altura, al menos en la zona centro-sur. Aunque existe una excepción muy importante en la cordillera de Nahuelbuta, en la zona de la región del Biobío y la región de la Araucanía, en donde alcanza los 1000 metros y a veces unas alturas mucho más importantes. De hecho, por eso tiene su nombre propio esta parte de la cordillera de la costa, cordillera de Nahuelbuta, ¿ya? Va perdiendo altitud y eso hace de que los vientos, por ejemplo, puedan llegar a la depresión intermedia y por eso que el clima va cambiando bastante a medida que nosotros avanzamos al sur a través de nuestro país. Lo mismo va ocurriendo con las planicies litorales que van apareciendo de forma esporádica, o sea, a veces están, a veces no están, a veces abarcan varios kilómetros, a veces la cordillera de la costa forma los farellones costeros, aunque no son de mucha altura debido a que, como acabo de decir, la cordillera de la costa va siendo cada vez menos alta o tiene menos altitud, ya para que ustedes lo puedan apreciar. También aquí están los perfiles topográficos, de estas áreas. Si ustedes se fijan, se reconstituye todo esto. Fíjense, tenemos de nuevo la cordillera de los Andes, la depresión intermedia, luego la cordillera de la costa, tal cual como siempre se ha explicado, y las planicies litorales. Pero fíjense bien de que si avanzamos, por ejemplo, a esta área, en este paralelo, ya donde está la región de los ríos, región de los lagos, si se dan cuenta, se pierde esa altitud. Nótese, fíjense bien cómo la cordillera de los Andes es muy diferente de la región, por ejemplo, de O'Higgins y del Maule más al norte, como debido a que se pierde altitud hay más lagos, ¿ya? Y como la cordillera de la costa ya no constituye una barrera, como pasa, por ejemplo, acá más al norte. Fíjense bien. Y eso es lo que va ocurriendo a medida que nosotros vamos hacia el sur y después cuando llegamos ya a la zona austral las macroformas se comportan de una forma distinta y de hecho ya el relieve cambia de forma estrepitosa. O sea, tenemos todo un cambio que reconfigura la forma de Chile, al menos en la parte austral. Pero primero terminemos esta parte de la zona centro-sur, ¿ya? Creo que va quedando en claro un poco cómo es la forma de esta área. Como la mayoría de mis estudiantes y yo mismo pertenezco a la región del Maule, no podía estar ajeno a esto y voy a mostrarles un poco lo que es el perfil topográfico de la región del Maule, que se manifiesta de la siguiente forma que ustedes están viendo ahora mismo. Y como ya he dicho, fíjense, como la cordillera de los Andes pierde altura, en el caso de la región del Maule no es muy alta, está entre los 2.500 metros, 3.000 metros a más no poder,
No es una cordillera muy alta si se dan cuenta, al menos las cotas más importantes. Luego tenemos la depresión intermedia, fíjense bien, ya que también bien, tiene una altura considerable pero que después se pierde. Una cordillera de la costa que no es muy alta, que fluctúa entre los 500 metros, al menos las partes más altas. Y en el caso de aquí de Constitución tenemos una pequeña planicie litoral. Aunque existen excepciones importantes, por ejemplo en el área de Peyúgue y Curanipe, donde las planicies litorales abarcan más territorio, ¿ya? Así que podríamos decir de que el perfil topográfico de la región del Maule es muy similar a gran parte de las áreas de Chile, solo con la diferencia de que en la región del Maule existe un área precordillerana que está aquí, que se conoce como la montaña, que son montañas, valga la redundancia, que tienen más o menos un promedio de 1000 metros de altura, pero esta parte de precordillera solamente existe en la región del Maule, es como una macroforma exclusiva, que solo existe aquí y se concentra una gran cantidad de bosque nativo y reservas de la naturaleza. De hecho, en esta parte se ubican, por ejemplo, áreas como el Parque Radar Siete Tazas o el área de Vilches, para los que son talquinos conocen muy bien, o las áreas, por ejemplo, del río Achibueno, Ancoa, por ejemplo, de la gente que viva quizás más cerca de Linares. O sea, son áreas que muy importantes para la región y que son un área exclusiva, insisto, que solamente existe en la región del Maule, para destacarlo y también para sentirnos orgullosos del área en donde nosotros estamos viviendo. Me voy a centrar cuando hable de la zona centro-sur más que nada en la región del Maule. No tanto porque sea mi región favorita, sino porque es la región donde vivo y los estudiantes que generalmente ven mis videos son de la región del Maule. Aunque si otras personas quieren pedirme material de otras regiones lo puedo hacer. ¿Ya? En la caja de comentarios si quieren hablar de la región del Biobío, región de la Araucanía o de los lagos, no tengo ningún problema. Pídanlo y podemos extender esa información. Pero me voy a centrar en la región del Maule, ya por el hecho de que la mayor cantidad de las personas que ven este video viven en esta área y me voy a centrar al menos en ese punto. ¿Ya? ¿Qué puedo decir un poco del relieve, de la geografía de la región del Maule? Partamos por la cordillera de los Andes, que ya va perdiendo altura, tiene un promedio entre los 3.500 y 4.000 metros de altura. Aquí sí hay volcanes. De hecho, la región del Maule tiene 5 volcanes muy importantes, que son el complejo de volcanes descabezados grande y chico, que tiene una actividad muy importante. El volcán Peteroa, el volcán Kizapu y el nevado del Longaví. 5 volcanes con una actividad desde los tiempos prehistóricos, ¿ya? Así que eso es muy importante a considerar, ¿ya? Y de hecho el vulcanismo es responsable de que mucho material volcánico se arrastre a través de la depresión intermedia, ya por ejemplo por el efecto de las lluvias y los ríos, y por eso que los valles de esta área tienen mucho mineral, y eso permite el desarrollo agrícola fuertemente en la región del Maule. Esto mismo ocurre en la de O'Higgins, la del Biobío y las siguientes. Por eso que la agricultura se da muy bien en esta área de la zona central debido a los minerales que traen la cordillera de los Andes, el vulcanismo, entre otros, ¿ya? También repito lo que dije anteriormente con respecto a la región del Maule, de que tenemos esta precordillera exclusiva que se conoce como la montaña, ya que comienza al final de la región de O'Higgins y termina cuando comienza la región del Biobío, esta precordillera de 1000 metros de altura que tiene mucho bosque nativo, ¿ya? Y que hoy en día gran parte de las reservas de la naturaleza de la región del Maule se concentran en estas áreas que se conocen como la montaña, ¿ya? Para que vayamos avanzando. La depresión intermedia, bueno, lo acabo de decir, pero lo repito brevemente. Un sector plano que se va expandiendo, ¿ya? Aquí la depresión intermedia se expande debido a que los valles transversales se han terminado y las cordilleras se separan. Y tenemos también un fuerte desarrollo agrícola, sectores muy planos y idóneos para el desarrollo de flora, fauna y desarrollo humano, como siempre lo he dicho durante toda esta clase. Y con la cordillera de la costa también, bueno, ahí también tenemos menos altura, un promedio entre los 300 y los 500 metros. La altura más importante de la cordillera de la costa tiene más o menos 500 metros para arriba, pero poquito. Y son una barrera climática importante para las condiciones climáticas de la región del Maule, aunque esto se va perdiendo más al sur porque, insisto, la cordillera de la costa va perdiendo altura, a excepción de la cordillera de Nahuelbuta en la región del Biobío, donde gana altura pero es como la excepción a la regla. Y eso hace de que el clima de la región del Maule en este caso sea distinto al del valle de la depresión intermedia al de la costa. También la cordillera de la costa hoy día se ocupa para el sector agrícola, ya vitivinícola, y también para el sector forestal, sobre todo para eso. Sé que no es parte de la clase, pero lo voy a mencionar porque es súper importante, al menos para la actualidad. Y respecto a las planicies litorales, bueno, son pequeñas, mucho farellón costero, aunque destaco las áreas de Iloca, Duao, donde hay pequeños espacios donde
tenemos desarrollo humano, flora y fauna. Las partes también de las zonas de Putusi, donde están las dunas, ¿ya? Toda esa área del río Cuenchuyamí cercana, también tenemos unas planicies litorales importantes llenas de dunas, ya, o sea, de concentraciones grandes de arena. Constitución, que es una pequeña planicie litoral que también concentra un fuerte desarrollo humano e industrial. Y el área de Peyúgue y Curanipe, donde también es súper amplia y también tenemos otra área importante que destacar, ¿ya? Las planicies litorales igual en todo caso se van concentrando y van apareciendo y desapareciendo en la región del Biobío, Araucanía y siguientes, ¿ya? Así que eso es importante. Pero me quise centrar en la región del Maule porque la mayor parte de mi público vive en esta región y era importante mencionarlo ya que estábamos dentro de esta área. Se me olvidará algo, ¿no? Igual hablé harto ahora. Ah, claro, tengo algo más que decir. Oh, maldita sea, ya. Vamos, let's go. Acuérdense muy bien también de que las playas, la mayoría de estos territorios, sobre todo en la región del Maule, son de arena oscura, arena negra. Y mucha gente de repente se pregunta por qué. Y eso tiene que ver con los volcanes, sobre todo en la región del Maule, que como son 5, ya se arrastra mucho material volcánico que se concentra en las playas luego de desembocar a través de todos los ríos que existen al menos en esta región y hay en otras. Y por eso que las playas tienden a tener ese color oscuro. No es que estén falladas ni nada de eso, sino es porque el material que está compuesta la arena es debido a que trae material volcánico, principalmente piedra pómez, y eso hace que sea oscura. No es que esté fallada. A mucha gente no le gusta la arena oscura. A mí en realidad me da igual, pero es un detalle que siempre a la gente como que le choca. Yo al menos que viví en Constitución mucho tiempo, como que a la gente esto era tema. Y yo decía, bueno, ya si es tema, mencionémoslo en algún momento cuando me toque. Ya, así que eso vamos a agregar. Y el tema de los ríos también, de que debido al deshielo de las nieves eternas de la cordillera de los Andes, tenemos muchos ríos de hecho, y con alto caudal. Tenemos por ejemplo el río Tinguiririca en la región de O'Higgins, ya que no deja de ser. Tenemos el río Maule, de hecho que lleva el nombre de la región actual, nuestra región del Maule, ya con otros ríos más como el Mataquito, el Achigüeno, el río Claro, entre otros. En el Biobío, el río Biobío, que es uno de los más caudalosos del país, ya de hecho, para que quede claro. Y en la Araucanía sí vamos también, y también tenemos los lagos, que se van extendiendo por la región de la Araucanía, la región de los ríos y la región de los lagos. Así que eso vamos a agregar. Ya, sigamos con las diapositivas mejor, porque si no se me van a cansar. ¿O no? Y finalmente estudiaremos esta última área que al menos se ha creado para entender las macroformas y el relieve al menos de nuestro país, y esto corresponde a la zona austral. La zona austral comprende las regiones de los lagos, la otra parte, ya la que obviamente comienza con el seno de Reloncaví, el Golfo de Ancud, la Isla Grande de Chiloé, entre otros, la región de Aysén, ¿ya? Y la región de Magallanes y Antártica chilena, que tiene una geografía muy particular, porque insisto, el relieve y las macroformas aquí se comportan de manera muy especial. Como lo mencioné en un anterior video, ya el relieve, o mejor dicho, las macroformas de esta área cambian bastante. De hecho, hasta a través del perfil topográfico que ustedes están viendo ahí, podemos darnos cuenta de que la cosa se pone bastante distinta. Y eso es porque la depresión intermedia ya no existe, se ha hundido en el seno de Reloncaví, que está ubicado en la región de los lagos. La cordillera de la costa solamente llega hasta la península de Taitao en la región de Aysén, o sea, un poco más arriba de esta imagen que están viendo ustedes, un poco más al norte, ¿ya? Y solamente existe la cordillera de los Andes, que se manifiesta como estas montañas que se abren paso a través del océano, como ustedes están viendo ahí. Estas son montañas y en medio está el océano, que se abre paso a través de estos canales australes, como se va diciendo, ya fíjense bien. Y por eso es tan difícil habitar esta área, debido a que el clima ya es complejo, ya debido a la cercanía con el Polo Sur, al hecho de que los frentes fríos llegan con mayor frecuencia, a que las estaciones del año se manifiestan de forma diferente, y también por el hecho de que el relieve ya también es de una manera totalmente distinta a lo que ustedes acostumbran en otras partes del país, si se dan cuenta. Y por lo tanto, en la zona austral tenemos la cordillera de los Andes, que está acá, fíjense bien, ahí se expresa a través de lo que acabo de decir, y también tenemos esta parte que le llaman planicie magallánica o Patagonia, que es esta área o plana o valles que se encuentran del otro lado de la cordillera de los Andes, donde Argentina tiene gran parte del control de este territorio, pero en esta parte de acá de Chile también nuestro país tiene posesiones de la Patagonia que están aquí, y de hecho son importantes porque ahí se ubican las ciudades al menos que se encuentran en la zona austral de Chile.
¿Por qué aquí? Porque tienden a tener cierta protección de la cordillera de los Andes, ya del viento y del clima, aunque las diferencias tampoco es que sean muchas, pero el hecho de que sea menos violento ya hace de que tengamos desarrollo humano en esta área de la planicie magallánica, y no en otra. Ahora, estas áreas tienen una gran flora y fauna, ¿ya? Y de hecho hay muchas reservas de la naturaleza que se conservan aquí y también en otras áreas de Chile, ¿ya? Pero destacan acá debido a de que como es difícil de acceder, también obviamente hay partes que están en un estado completamente natural y también son más fáciles de cuidar debido a esta razón. Así que no deja de ser la zona austral que al menos tiene esta forma tan particular de las que les he mencionado. Y así terminamos el recorrido que comenzamos de norte a sur, llegando desde el principio de nuestro país en el norte hasta la zona austral, de la que tanto he hablado, pero que ya hemos dicho, al menos hasta este punto del video, lo suficiente. Y vamos terminando con la zona austral, que da mucho para hablar, o sea, la geografía, el perfil topográfico, o como quieran llamarle ya, las macroformas, todo cambia en la zona austral, debido a de que en el seno Recóncavo la depresión intermedia se hunde en el océano, el mar se adentra en el interior, la cordillera de la costa desaparece en la península de Taitao y solamente queda la cordillera de los Andes, las penínsulas litorales son inexistentes debido a la gran cantidad de islas, o sea, cambia pero todo. Y eso que no estamos hablando del clima, que también se vuelve más difícil en esta área, o sea, no deja de ser. Por lo tanto, voy a repetir algo de la clase anterior, de que la población al menos vive dentro de las áreas de la Patagonia, que está detrás de la cordillera de los Andes, o sea, de la parte este, ¿ya? Debido a de que ahí está mejor protegida del clima también y de toda esta condición geográfica que se genera en la parte austral de Chile. Aún así tenemos una gran flora y fauna en todas estas islas y canales que se cuidan hasta el momento, aunque es súper difícil. Pero quiero destacar el hecho de que los pueblos originarios sí que se encontraban en estas áreas, se adaptaron súper bien y tenían una vida muy cómoda, o al menos les permitía subsistir bastante bien en esta área. Lamentablemente no podemos preguntarles mucho porque fueron fuertemente exterminadas todas estas tribus, estos grupos, durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Una pena, un tema histórico que en algún momento quizás, ojalá pueda mencionar en este canal. Pero ese es el punto de la zona austral, o sea, es una zona muy accidentada, ¿ya? Y que tiene una geografía, un perfil topográfico muy distinto del resto de Chile, y por eso que hace que sea una zona muy difícil de habitar y muy difícil hoy en día de hacer patria, como dice el concepto, ¿ya? Aún así Chile ha hecho grandes esfuerzos, debería hacer más esfuerzos a mi ver, para poder habitar esta área y sacarles el provecho posible, no en un aspecto industrial, sino que en el aspecto de que son lugares muy lindos y que se conservan tal cual como siempre han sido desde los comienzos de los tiempos, al menos de lo que es la Tierra como nosotros la conocemos. Así que eso es súper importante. También se concentra mucho, tenemos los glaciares en esta área, porque ellos también, que es importante, o sea, tenemos los ríos pero que se congelan y forman estas grandes paredes de hielo que hoy día son las grandes reservas de agua dulce que tiene el mundo. Fíjense bien, miren, me acordé de eso, que es también súper pero súper importante. También me voy a acordar de Tierra del Fuego, esta área también muy importante que está al sur, o la zona más austral de Chile, que se llama Tierra del Fuego debido a las grandes fogatas que se producían y que hacían los indígenas para tener calor, y que cuando los primeros viajeros españoles y portugueses visitaban esta área veían las fogatas y de hecho por eso le llamaron con este nombre. Ahí tienen otro dato. Pero bueno, eso es lo que tiene que ver con la zona austral de nuestro país. Y con esto vamos terminando el video, ya. Pero antes de que se vayan, por favor, algunas palabras que quiero mencionar. Primero que todo, quiero agradecer a todas las personas que se siguen suscribiendo a este canal, Profe Renzo. Ya, les pido por favor que lo sigan haciendo, recomienden por favor estos videos con amigos, familiares, donde puedan. De hecho, quizás empiece a aparecer quizás en otras partes, quizás si ustedes me apoyan lo suficiente, y eso a mí me encantaría mucho. Así que les pido por favor que apoyen el material, den like, suscríbanse, ya recomienden. O sea, esto a mí me hace que me motive más y pueda seguir trabajando en este material con la mejor calidad que se me ocurra y darle todo el contenido posible. Por favor, cualquier consulta a este correo que está aquí, ya,
Pronto vamos a ir cambiando estas direcciones ya, pero se van a ocupar por mientras por un tema bien puntual, ya, pero a este correo que está acá, por favor, las consultas. También puede ser la caja de comentarios también, ningún problema, yo voy respondiendo todo lo que ustedes me planteen, ya. Así que agradecido de ustedes, chiquillos, la gente que se conecta conmigo, que ve mis clases, que las recomienda, yo estoy muy, pero muy, muy agradecido. Quizás si lleguemos a un número importante como 500, hagamos un especial. Por supuesto, se puede hacer. Aquí se puede hacer todo. Habiendo tiempo, se puede hacer. De hecho, tengo otros proyectos en mente, pero quiero que este canal madure más para poder darle otro tipo de connotación o otra forma o generar otro tipo de material que mucho también de repente me lo piden, ¿ya? Pero tienen que entender de que la prioridad en este momento son las clases. Ya, con eso vamos terminando. Finalmente, antes de despedirme definitivamente, decir lo que siempre digo cuando estamos en pandemia. Por favor, quédense en casa, salgan solo si es necesario, usen siempre su mascarilla, por favor, ya, lávense las manos y la cara después de volver, súper importante. La educación es importante, pero la vida lo es más aún. Eso es lo que más debemos cuidar en este momento. Aprender también, sí, para eso están estos videos, pero la vida es lo primero. Así que eso, ya, con esto me despido, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un saludo para todos ustedes y cuídense mucho.